Amén. Ahora sí, vaya por favor a su Biblia en el libro de San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17. Vamos a leer del versículo 26. Versículo 26. San Lucas 17, 26. Decimos amén. Amén. Dice la palabra: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se volvían a casar, hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, construían casas, etc. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y al final oiga las palabras del Señor Jesús: acordaos de la mujer, ¿de quién? De Lot. Dijo Jesús al final: acordaos de la mujer de Lot. Bien, yo quiero traer a su memoria esta mañana, en este capítulo 17, al final del capítulo del libro de San Lucas, Jesús estaba, hermanos, enseñando acerca de los acontecimientos futuros que habrían de suceder en la vida de la humanidad de esos días. Y Él enseñó cuál sería la condición de los hombres, la condición en que estarían los hombres en esa humanidad que vivía en esos días. Él estaba interesado en dar a conocer la condición de los hombres en los últimos días, en los días futuros. Yo quiero recordarles que esos son los días que hoy nosotros estamos viviendo. ¿Cuál era la condición de ellos? Dice que al igual que en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? La gente estaba entretenida en comidas, en bebidas, se casaban, se volvían a casar, se divorciaban y lo volvían a hacer. Compraban, eran comerciantes y al mismo tiempo vendían. Pero al final dice la palabra: pero vino igualmente el diluvio y los destruyó a todos. Luego dice: así mismo sucedió como en los días de Lot. Los días de Lot eran parecidos a los días de Noé. ¿Cómo eran estos días? Igual. La gente estaba entretenida en comida, en bebida, en vestido, vendiendo, comprando, casándose, divorciándose. Ahora escuche, pero luego dice la palabra: pero llovió fuego y azufre del cielo y los consumió a todos. Había un problema, amados hermanos, en esas generaciones de seres vivientes. Había un problema, y es que ellos, aunque muchas de las cosas que ellos estaban haciendo no eran malas, no era malo que estuvieran ocupados en qué iban a comer, qué iban a beber, qué iban a vestir, en sus negocios compraban y vendían, no era malo. El problema de ellos es que estaban, amados hermanos, estaban ellos muy descuidados en cuanto a la relación con su Dios, con el Creador.
Y no podemos estar nosotros afanados y ocupados en haciendo esto y aquello y estar descuidando nuestra relación con nuestro Dios. Y luego, de acuerdo a la palabra, ellos, el problema es que estaban contaminados. La influencia de la sociedad en que vivían los había contaminado, porque la sociedad en que ellos vivían, dice esta palabra, que era gente mala, gente que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Yo le voy a llevar al pasaje de Génesis, capítulo 13, en el verso 12. Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Oiga cómo era la sociedad en aquellos días, en los días de Noé y en los días de este hombre de Dios, también llamado Lot. La gente, hermanos, aunque estaba ocupada en algo, le habían dado lugar a la influencia, a la sociedad en que ellos vivían, y estaban siendo contaminados. Estaban siendo contaminados. Y eso es un peligro, hermanos, para la iglesia, para la familia de Dios, hoy más que nunca en los días que estamos viviendo. Dice que la familia de Lot, amados hermanos, comenzó bien. La familia de Lot al principio fue una familia bendecida, una familia con felicidad entre sus miembros, y era una familia prosperada económicamente. Era bendecida porque Lot era sobrino de Abraham. Y la palabra dice que Abraham fue el primer hombre que le creyó a Dios, el padre de la fe. Dice la palabra que Dios bendijo a Abraham en gran manera, lo enriqueció. Y no solamente a él, sino que a través de Abraham serían benditos todas las naciones de la tierra. Y ahí estamos nosotros incluidos. Pero además de eso, Abraham era un hombre piadoso delante de Dios. Era un hombre que dice la palabra que él constantemente estaba levantando altar a Dios. Él y su familia siempre hacían culto, adoraban a Dios y le daban gracias por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Entonces vemos que esta familia de Lot comenzó bien, bendecida y prosperada. Pero, oiga esto, de acuerdo a este pasaje de Génesis, dice que también ellos fueron bendecidos en gran manera. Pero al final, su descuido en la relación con Dios, esta familia de Lot descuidó la relación con Dios, y al final ellos perdieron sus bienes, perdieron su reputación, y también perdió parte de su familia. Después de tener prosperidad y después de tener, hermano, la bendición de Dios, perder la fama, la honorabilidad, la reputación, sus bienes y su familia, es lo peor que le puede pasar a alguien acá en la tierra. Perder todo eso. Y usted y yo lo sabemos que lamentablemente esa historia se repite constantemente en muchas familias hoy en día. Fuera de la iglesia hay muchas familias que están fraccionadas. Como dice la palabra, se casan, se divorcian, se vuelven a casar, y es de todos los días eso. El problema es también en nosotros como pueblo de Dios, que las fuerzas del mal y la influencia de la sociedad en que estamos viviendo esté minando nuestros hogares, esté minando nuestra familia, y estemos teniendo matrimonios destruidos y familias destruidas. Entonces,
esa historia de repente se repite. Y cuando Jesús estaba anunciando los tiempos futuros, Él estaba viendo el peligro de la iglesia. Él estaba viendo el peligro de las condiciones de los hombres y de la influencia de la sociedad en el cual nosotros viviríamos, que sería un peligro para nosotros como familia, como la iglesia del Señor. Y al final fue cuando Él dijo: acordaos de la mujer de Lot. Y cuando leemos la escritura vemos que no solamente la mujer de Lot fue motivo para la destrucción de ese matrimonio, esa familia, sino que toda la familia, aún Lot. Entonces yo, de acuerdo a eso, le hemos puesto a este mensaje: haciendo memoria de la familia de Lot. O sea, traigamos a la memoria, acordémonos de los errores que cometió esta familia de Lot, para que nosotros, amados hermanos, el día de hoy no caigamos en esos errores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y uno de los errores que ellos cometieron, de los primeros errores, fue que al comienzo ellos, hermanos, a raíz de la separación, algo que trajo la ruina a ellos fue la separación de su tío Lot. La separación de su tío Lot. Y luego el corazón de ellos se llenó de avaricia y de codicia. Y cuando llegó el momento que tenían que separarse, porque era tanta la bendición de Dios en el tío Abraham y el sobrino Lot, habían muchas ovejas, mucho ganado, mucho dinero. Entonces había pleitos entre los empleados o trabajadores de estos dos hombres que eran familia. Entonces en la sabiduría de Abraham viene y le dice a su sobrino Lot: sobrino, le dice, no podemos continuar juntos porque hay contienda entre nuestros trabajadores. Entonces conviene que nos separemos. Le dice: si tú escoges tierra a la derecha, yo me quedo a la izquierda. O si tú agarras a la izquierda, yo me voy a la derecha. Entonces dice la palabra que Lot extendió sus ojos y vio, hermanos, aquellas extensiones de tierra. Y él miró la tierra que estaba, hermanos, colindando con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ahora esta era físicamente la mejor tierra. Eran grandes extensiones, praderas. Se imagina ahí de cultivos, zacate para sus ganados, agua allí regada por el Jordán. Entonces a la vista, si usted le ponen a escoger, usted le dicen: te vamos a regalar una tierra, te vamos a regalar un solar. Y usted con sus ojos físicos dice: wow, mis ojos dicen que esta es la mejor tierra, la más parejita, la más fértil, está rodeada de agua y todas estas cosas. Entonces él se fue. Entonces lo que estamos viendo, hermano, era el corazón de Lot, estaba lleno de avaricia y de codicia. Y eso lo llevó a escoger las tierras más peligrosas. Y él no pudo detectar, a través de lo que había en su corazón, que eso era un peligro para la familia. Él, cuando dice la palabra que estaba colindando con Sodoma y Gomorra, ya se sabía que esas dos ciudades eran corruptas y hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y si a usted y a mí nos pusieran a elegir hoy en día, ¿a dónde vamos a ir a vivir con nuestra familia? Y usted sabe que el lugar donde usted va a vivir, ahí es un foco de infección. Ahí solo hay maleantes, y ahí solo hay ladrones, y ahí solo hay asesinos. Usted dice: he elegido la mejor tierra, ahí me voy a ir a vivir. ¿Lo haría usted? Yo sé que no. Yo sé que todos, hermanos, especialmente nosotros como padres, los que estamos a la cabeza, siempre estamos deseando lo mejor. ¿Para quién? Para nuestra familia. Pero en el sentido de Lot, él se equivocó porque eligió valores equivocados. Hermanos, dice que eran pecadores contra Jehová en gran manera. Y luego, mire lo que dice el capítulo 19, hablando siempre de la condición de los hombres en ese tiempo. Verso 1 dice, capítulo 19 de Génesis: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot,
se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Dijeron esos dos ángeles, o varones, como usted los quiera llamar. Mas él porfió con ellos, o sea, los convenció por mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, dice, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Oiga bien esa palabra. Sácalos, Lot, de tu casa para que los conozcamos. Dijeron esos hombres. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos. Oiga cómo le llama también Lot a esos impíos. Les dice: hermanos míos. Mucho cuidado con llamar hermanos. ¿A quién? A los impíos. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Sabe qué querían hacer esos hombres corruptos de Sodoma? Querían tener relaciones sexuales con esos dos ángeles de Jehová, dos varones. Imagínense. Pero vemos también la condición del padre, que dice: no. Cuando estos hombres tocaban la puerta y decían: sácanos esos dos hombres, queremos conocerlos, que queremos tener esas relaciones con ellos. Y él dijo: no hagan eso. Yo tengo dos hijas que nunca han conocido varón, o sea, nunca han tenido contacto con un hombre. Tómenlas y hagan lo que quieran con ellos. Mire cómo estaba este hombre, este padre de contaminado. Cómo había perdido los valores él, cuando había sido instruido con raíces, hermano, y con valores y principios que había aprendido de su tío Abraham. Entonces, cuando vemos esto en la palabra, humanamente, hermanos, reconocemos que siempre habrá una tendencia a elegir valores equivocados en nuestra vida. Tengamos cuidado, aunque tengamos raíces, muchas veces vamos a equivocarnos y a buscar lo torcido. ¿Debido a qué? A que somos influenciados, seducidos por una sociedad corrupta que se opone a la palabra. Por eso es que usted y yo, como pueblo de Dios, vamos a ser mal vistos, criticados, enjuiciados, denigrados. ¿Por qué? Porque no va a concordar su vida en comunión con Dios, con la sociedad en que nos rodea a nosotros. Siempre va a haber una lucha entre la luz y las tinieblas. Va a haber una lucha, hermanos, entre el espíritu y la carne, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sabios, prudentes en saber el lugar que elegimos para nuestro propio bienestar. ¿Qué lugar está escogiendo usted para su familia? ¿A dónde está más segura su familia? ¿En qué escuela, en qué colegio están nuestros hijos? ¿Hay demasiada corrupción, hay contaminación allí? ¿O estamos contentos? ¿En qué colonia nos vamos a ir a vivir? Y aquí lo digo con todo cuidado, con todo respeto. No importa el lugar, no importa si estamos en la colonia más distante o más marginada. No importa las condiciones de vida allí. Jesús, cuando oró al Padre, le dijo: Padre, yo te pido por los que me has dado. No te pido que los quites del mundo, que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo.
El hecho es que podemos vivir en cualquier lugar. No importa, hermanos, el mal, no importa la fuerza enemiga. Lo importante es que vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Y no nos vamos a contaminar y dejar que el mal o la influencia nos atrape. Entonces es bien importante. ¿En qué lugar usted está trabajando? Hay contaminación ahí donde usted está trabajando. En más de alguna ocasión vino alguien de mis hermanas y me dijo: pastor, en una consejería quiero contarle que estoy teniendo problemas en mi trabajo. Ahí en mi trabajo yo soy un poco nueva. Y entonces hay una persona allí, hay un hombre que me seduce. Hay alguien que está allí en realidad intimidándome y haciéndome en realidad apartarme de la gracia de Dios. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero orarle a Dios. Y lo segundo, si allí es un lugar, hermano, donde hay una lucha con las tinieblas y la fuerza es mayor, entonces sabiamente, apartaos, dice la palabra, salid de en medio de ellos y no os contaminéis. Y ha sido en realidad una actitud sabia que podíamos tomar. ¿Dónde estamos nosotros cuidándonos? ¿A qué país vamos a ir? Vamos a abandonar nuestra familia, vamos a dejar nuestra casa, vamos a dejar nuestros hijos y me voy a ir al otro país. Porque aquí ya no hay, aquí ya no se puede vivir. Aquí ya no hay trabajo. Vamos a ir a buscar el euro allá en Europa, a los países de Europa, o a los dólares allá en los Estados Unidos. Y está bien, hermanos, pero no crean, no crean. Las mismas condiciones de miseria, de pobreza y de escasez están en todas las naciones de la tierra. Lo único verdadero y cierto es que Dios ha dicho que donde quiera que estemos, el Dios de los Estados Unidos y de Europa es el mismo Dios de Honduras. Y la provisión que da a esos países, Él nos proveerá aquí. Él va a proveer a la gente que vive en el campo y a la gente que vive en la ciudad. No tenemos que abandonar el lugar, el huerto donde Dios nos tiene para que la prosperidad venga. Porque el proveedor de todas las cosas es el mismo Dios, hermano, de todas las naciones. Es el mismo Dios que alabamos y glorificamos en este lugar. Es cuestión de convicción. Entonces, el elegir valores equivocados ha llevado a muchos matrimonios y familias al fracaso. ¿Qué tan celosos, qué tan cuidadosos estamos siendo con esa familia que Dios nos ha dado, especialmente a los padres? Otro de los errores que se cometió esta familia de Lot, por eso Jesús dijo: traigan a la memoria esta familia de Lot, es que descuidaron su vida espiritual. Ellos descuidaron su vida espiritual. Cuando hablamos de descuidar la vida espiritual, nos estamos refiriendo, hermano, a dejar de tener comunión con Dios. Y yo quiero decirle esta mañana que nadie, ningún cristiano, ningún hijo de Dios puede prosperar cuando ha dejado de tener comunión con Dios. Jesús mismo dijo: sin mí nada podéis hacer. Cuando ya estamos perdiendo comunión con Dios, hermano, eso es muy grave para la vida de todo hijo de Dios. Siempre habrá una tendencia a apartarnos de Dios. No hay un hombre de Dios ni una mujer de Dios que no tenga la tendencia a apartarse de Dios. Solamente hay uno santo, puro, poderoso, que se mantuvo, hermano, intocable, se mantuvo siempre venciendo toda adversidad, y ese, la palabra lo llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único todopoderoso. De ahí todos estamos expuestos. Dice la palabra en el libro de Corintios: tú que piensas estar firme, mira que no caigas. Entonces hay una tendencia a ir bajando, menguando. Por eso Jesús dijo: y cada vez que se acerca el final de los tiempos, cada vez que se acerca la venida de Cristo, hermano, se da también la apostasía de la iglesia. La apostasía es hombres y mujeres de Dios que apostatan, o sea, se apartan de la fe en Dios. Y aunque ellos lo van a negar, ellos van a decir: no, yo estoy bien. Yo estoy bien. Y no es así.
cuando nos vamos desligando de la comunión de Dios, las cosas nunca van a andar bien. En el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13, el profeta trae una palabra a ese pueblo y dice: el pueblo de Israel, mi pueblo, ha cometido dos grandes males. Uno, se apartaron de mí, que era fuente de agua viva. Y segundo, cavaron o construyeron sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, la fuente de vida, la fuente de bendición es Dios. Salido de ahí, estaremos viviendo en sequía, en miseria, en esterilidad. No hay vida apartado de Dios. No hay vida apartado de Dios. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de todo poder. Por eso Jesús dijo: todo aquel que quiera venir a mí, el que tenga sed, venga a mí. El que tiene sed, venga a mí. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva es el Espíritu de Dios fluyendo en su vida y en mi vida. Pero cuando ya no hay gozo, cuando no hay alegría, cuando usted ya no siente el deseo de buscar a Dios, cuando no hay tiempo para doblar rodillas, cuando no hay deseo de oír su palabra, cuando usted ya no quiere congregarse, es porque alguna tibieza, alguna sequedad ha llegado a su vida o a mi vida. Es un problema, hermanos, cuando dejamos de tener comunión con Dios y empezamos a abrazar la sociedad en la cual vivimos. Entonces, la separación de la comunión con el hombre de Dios, cuando tú te separas de tu iglesia, cuando tú te separas de tu servicio, cuando tú te separas de tu liderazgo y empiezas a soltarte y empiezas a sentirte cómodo y acomodado, entonces tu vida está perdiendo fuerza. Te empiezas a debilitar en la fe. Entonces entras a un estado de tibieza espiritual. Y es un peligro cuando ya tu vida espiritual está débil. Cuando tu vida ya no es una fuerza espiritual. Por eso, igualmente la palabra allá en el libro de Apocalipsis, dice la palabra que Dios dice que va a vomitar a los tibios. O sea, Él dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de la boca, por cuanto eres tibio. O sea que si hay alguien caliente, fuerte en el espíritu, está bien, dice Dios. Y si estás tibio, y si estás helado, si estás frío, está bien también. Él no se mete con los ya helados, pero sí tiene problema con los tibios. Él no sabe qué hacer con los tibios. Dice: lo mejor los voy a vomitar de mi boca. O sea, separarlos. Hermanos, entonces esta palabra nos recuerda que buscar la vida y el placer y los deleites del mundo no tienen ningún valor real ni duradero. Nada fuera de Dios es duradero ni real. Nada que no sea Dios tiene duración en tu vida, ni ningún beneficio en tu vida de bendición y de prosperidad. Entonces, una de las mayores razones, ¿sabe cuáles son una de las mayores razones que lleva al cristiano, hermanos, a perder vida espiritual y a debilitarse y a dejar de tener comunión con Dios? ¿Sabe cuál es una de las razones? Cuando usted o yo dejamos de congregarnos. Dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El dejar de congregarse se hace un hábito, se hace una costumbre. Hermano, y es una señal. Es una señal cuando tú estás dejando comunión con Dios, es cuando tú ya dejas de congregarte. Y la palabra nos exhorta, nos anima a que no dejemos de hacerlo, porque se vuelve un peligro para la vida del Hijo de Dios. Hay cristianos que dejan de congregarse. ¿Y qué pasa cuando usted y yo dejamos de congregarnos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué empezamos a hacer? Excusarnos.
No, es que tengo este problema. Y empezamos nosotros a poner excusas. Pero la Biblia dice que delante de Dios somos inexcusables, hermano. No valen las excusas delante de Dios. Las excusas valen en su casa, valen con el vecino, con el pariente, con otra persona, pero no con Dios. Somos inexcusables delante de Dios, dice la palabra. Desde el día que alguien inventó las excusas, todo el mundo queda bien. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Decimos algo y cualquiera sea, presentamos la excusa. Ahora, escuche lo que voy a decir, con respeto lo voy a decir. El dejar de congregarnos. Cuando usted que está aquí, y yo incluido, dejamos de congregarnos, algo anda mal en su vida y en mi vida. Cuando un cristiano que de veras ha conocido la gracia y sabe que es un Dios real y verdadero y conoce esta palabra y ha tenido manifestaciones de Dios en su vida, cuando deja de congregarse y ya no se congrega y ya no tiene aliento y fuerza para seguir viviendo en comunión con Dios, algo anda mal en su vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Anda mal, hermano. Anda mal, muy mal. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice todo lo contrario. Yo le voy a llevar al libro de Romanos, en el capítulo 8 del libro de Romanos. Mire lo que dice Romanos 8:35. Decía el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Yo le pregunto a usted esta mañana: ¿quién? ¿Habrá algo que le puede separar del amor de Cristo? ¿Habrá alguien que le pueda separar a usted del amor de Cristo? No. Por supuesto que puede haber, pero según Dios, no. ¿Por qué? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego menciona cosas. Tribulación. ¿Podrá la tribulación separarlo del amor de Dios? La tribulación es todo sufrimiento. ¿Podrá un cristiano en sufrimiento decir: Señor, yo me separo, yo me aparto, ya no me congrego, no me interesa la palabra, ya no te sirvo? ¿Podrá la tribulación? No puede. Ningún sufrimiento en la vida de un cristiano lo puede separar del amor de Cristo. Pero siempre estamos diciendo: no puedo, estoy enfermo, estoy haciendo aquí, mira que estoy el otro y cuántas cosas. ¿Qué más dice la palabra? Angustia. ¿Cuántos aquí hemos estado angustiados en algún momento? ¿Habrá alguien aquí que haya pasado angustias? Todos. Ahora, ¿la angustia los separará del amor de Dios? No. Ninguna angustia, ningún sentimiento de angustia, de malestar, de sufrimiento nos puede separar del amor de Dios. ¿Podrá la persecución? ¿Está siendo perseguido por alguna fuerza del mal? ¿Podrá el hambre? Cuando no hay alimento en casa, ¿podrá el hambre separarlo del amor de Dios? ¿Podrá dejarse de congregar cuando no hay alimento en casa? Dice la Biblia: ni el hambre, ni la escasez, ni la desnudez. Ay, pastor, ya no voy a la iglesia porque los zapatos los ando todos rotos. La Biblia dice que puede venir en ropas, ¿qué podía decir yo? Chingas, cortas. Pero la desnudez no te puede separar del amor de Dios. Siempre vas a hallar algo, algún trapito que ponerte. Máximo hoy no necesitas ir allá a Zara. Hay unos boutiques ahí que solo hay que agacharse y de la misma calidad de ropa. Tiendas del agachón, usted ya sabe, ¿verdad? Persecución, hambre, desnudez, peligro. El peligro, hermanos, nos separará del amor de Dios. Ay, pastor, ya no voy a la iglesia, ya no voy a la vigilia, ya no voy a los devocionales, porque mire, allí por donde yo vivo, ahí es peligroso. La Biblia dice que ningún peligro te puede separar del amor de Dios cuando tú caminas tomado de la mano del Señor. Peligros, espada. Y al final dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas. Y luego el verso 37, antes bien, antes en todas estas cosas
Dice la palabra, hermanos, tribulación, desnudez, pobreza, escasez, peligro, espada. Antes bien dice la palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuántos vencedores hay esta mañana en este lugar? Somos vencedores, hermanos. Nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, nada de eso. Cuando dejamos de congregarnos estamos bajo engaño. Y todo lo que digamos no tiene valor delante de Dios. Estamos bajo el engaño del enemigo. El enemigo nos hace creer que tenemos el derecho a no congregarnos. Estás perdiendo fuerza, estás perdiendo energía, estás perdiendo el ánimo, el gozo y la paz y la bendición de Dios en tu vida y en mi vida. Entonces, hermanos, toque a su vecino, dígale, ¿cómo está su pulso espiritual, hermano? Dígale. ¿Cómo está su vida con Dios allí? ¿Está caliente, está tibio, está helado? ¿Cómo está? Dígale. Dígale, yo estoy súper caliente. Nada de tibios. Bien, quiero terminar la última parte. ¿Sabe cuál fue el otro error que cometió esta familia? Por eso Jesús dijo, hagan conciencia de la familia de Lot. Ellos menospreciaron y tuvieron en poco la palabra de Dios. Hermano, no podemos tener en poco la palabra de Dios. Allí en el libro de Génesis 19:14 dice que las hijas de Lot estaban comprometidas con los hombres impíos. Oiga eso. Las hijas de Lot estaban comprometidos con hijos, con los hombres impíos. No se habían casado, pero eran impíos. Cuando los jóvenes, hombre o mujer, están en el momento de darse en matrimonio y uno de ellos, hermano, hace una relación de noviazgo para casarse, un cristiano con un inconverso, están menospreciando y poniendo en poco la palabra de Dios. Dice luego el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 6, hermanos, que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Un cristiano no puede tener comunión o para casarse, para formar una familia con un incrédulo. No tiene comunión la luz con las tinieblas. No hay ninguna relación Cristo con Satanás. Entonces, cuando una persona de esas dice yo lo voy a hacer, va en contra de la voluntad de Dios y sabe que espera fracaso en su vida. En varias ocasiones, más de alguna joven vino a mi oficina y me dijo, pastor, quiero comunicarle que estoy teniendo una relación de noviazgo y tenemos planes para casarnos. Oh, qué bueno, le digo yo, eso está en el plan de Dios, y si es el momento y usted lo siente, está bien. Ok, ¿y cómo se llama su novio? ¿Lo conocemos? No, pastor, él no viene a la iglesia. Ah, ¿ya se convirtió a Cristo? No, todavía no, fíjese, pero él me dice que más enseguidita se va a convertir. Yo le digo, mire, si eso es así, usted está violando la palabra. Usted no puede casarse en esas condiciones porque le va a ir mal. No, que pastor, que mire, que ir por acá. Y al final, ¿sabe qué se hace? Arreglan el asunto y luego hablan allí, le dicen, mira, convertite. Y de repente viene, pastor, ya se convirtió mi novio. Él es un creyente, ya va a la célula, viene de vez en cuando a la iglesia. Ah, ¿de veras? ¿Está seguro? Sí. Y a los pocos meses nos vamos a casar. Ok, hemos hecho matrimonios, la boda muy bonito, pastel, todo ahí, ¿verdad? El brindis. Pero a los 6 meses, nada de matrimonio. Consecuencias, matrimonio en fracaso. Por yugo desigual, invalidamos la palabra de Dios. Hermanos, y esas cosas son las que están trayendo mucho fracaso a la familia de hoy. Entonces hay que tener cuidado. Este es un punto bien importante. No violemos, no torzamos la palabra. Unámonos en yugo igual si queremos que los matrimonios los vayan bien.
durante el resto de nuestra vida. Tengamos cuidado también, porque de repente habrán lobos vestidos de oveja que se meten en las congregaciones. Y una vez que se llevan, le decía yo, el gavilán se lleva la polla. Después de la luna de miel, se quitan la máscara y le dicen a la esposa, de ahora en adelante ya no puedes ir a la iglesia. Ese es el cuidado, porque no hay comunión. Las cosas de Dios con las cosas del mundo y las cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Lo último, ¿sabe qué pasó con esta mujer de Lot? Cuando los ángeles llegaron, hicieron todo lo que tenían que hacer, y al momento de la partida dice que llegaron a la familia de Lot y sacaron a Lot, sacaron a la esposa de Lot, sacaron a las dos hijas y le dijeron a los que estaban, a los pretendientes allí: óyeme, vengan si quieren salvarse. Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Ustedes tienen oportunidad de irse con nosotros. ¿Y sabe qué hicieron? Se rieron del suegro y dijeron: estás bromeando, suegro. No, déjate de bromas. Y dice que sacaron a esta familia fuera de la ciudad y le dijeron: escapen por su vida, no vuelvan atrás. Escapen por su vida y no vuelvan a ver atrás. Hermanos, usted y yo somos de los que no retrocedemos. La palabra dice que usted y yo somos gente que no mira hacia atrás. No ponemos la mirada en el arado. Nuestra mirada va adelante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es todo. Ponga la mirada en Cristo. Ponga la mirada en Cristo. Y luego dice que cuando ya casi estaban salvos, y Dios empezó, hermanos, a enviar fuego y azufre del cielo para consumir estas dos ciudades, dice que la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en, ¿qué dice? En una estatua de sal. Una cosa es que somos sal de la tierra, y otra cosa es que usted y yo nos convirtamos en estatuas de sal. Amén. ¿Cuántas sal de la tierra hay aquí? Amén. ¿Y estatuas de sal? Eso no va con nosotros. Pero si nos descuidamos, al igual que esta familia, están en un gran peligro. Cierro, hermanos, este consejo. Escuche lo que voy a decir. Los cristianos, usted y yo, que nos expongamos, que expongamos a nuestra familia a ambientes impíos y a influencias corruptas para obtener ventajas sociales y ganancias materiales. Estaremos dando lugar a esas tragedias familiares cuando no tenemos cuidado del peligro de la contaminación en la sociedad en que hoy estamos viviendo. Estamos siendo influenciados, estamos pasando desapercibidos. ¿Qué está pasando en nuestra vida, nuestros hijos, en las relaciones, en nuestros matrimonios? Eso fue uno de los problemas de la familia de Lot. Y si Jesús dijo que era un peligro en los tiempos finales y que esta familia era un ejemplo para recordar, Él dijo: acordaos de la familia de Lot. Hermanos, el propósito esta mañana, que tomemos en cuenta estos errores y cuidemos lo más saludable, lo de más valor que Dios ha puesto en sus manos, su familia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su familia? Con todos los problemas, porque yo quiero decirle que también que la familia allí en lo interno se vuelve problema. No es fácil. Hay contiendas, hay desacuerdos, hay enemistades, hay pleitos y corazones enfermos. Pero con todo eso sigue siendo lo de más valor que usted y yo podemos tener. Póngase en pie en esta mañana.